Iniciamos un programa más de conciencia auditiva y te damos la bienvenida precisamente desde el área del Punjab. Hemos estado con algunos tips, discutiendo algunas cosas interesantes de algunos cuchillos que nos puedan recomendar. Saludo a mi querido amigo Gerardo Alvarado Hierro. Y yo, como siempre, mi estimado amigo, el doctor Carlos Barramulán. Baruch Hashem. Iniciamos con las notas de la semana. Primera, tenemos que México esta semana fue rankeado, valga la expresión, según la UNESCO, como el lugar 107 de 108 países en términos de lectura. Lo que se calcula es que el mexicano promedio lee aproximadamente 107 libros. No, 3 libros al año. El total de lo que lee un mexicano promedio son aproximadamente entre 125, si me lo puedes creer, y 280 hojas al año. Sí, la pregunta de fondo es ¿qué sucede, qué condición anómala o qué condición delicada puede tener que una población en este tiempo lea tan poco? Bueno, en primera instancia, la imposibilidad de recrear el conocimiento y entender la realidad en su justa dimensión. O sea, hay una cuestión distante en donde en el más de los casos, o la mayor parte de los casos, la información se convierte en información, y solo eso, no en formación, sino es informar, y las personas de segunda mano o tercera mano acceden a ello y crean realidades paralelas. Completamente. Si yo el problema es algo con una tipa tan básica, bueno, no voy a decir nada. Son realidades finalmente ilusorias que no retratan la realidad. No. O sea, son esquemas idílicos totalmente. Claro, con un alto sentido de estereotipar cualquier tipo de cosa. Totalmente. Entonces, ese tipo de situaciones se vuelve delicada. O sea, por eso tanto cacarear esto de que por qué en lectura no estamos tan bien. No, y lo decíamos hace apenas 3 años cuando Peña Nieto fue, o todavía era el precandidato del PRI a la presidencia. Veíamos el caso de un tipo que no leía absolutamente nada, que no podía ni para salvar su vida. Y me acuerdo mucho del comentario que hace Adela Micha. Y dice, bueno, pues no es un lector voraz, pero ¿eso qué importa? Sí importa mucho. La habilidad de entender finalmente, de pensar, de abstraer y concretar, de abstraer ideas ajenas y concretarlas en propias. Eso finalmente deviene de la lectura. No, y bueno, y como profesores sabemos que de repente este trayecto de fijar la misma ortografía y la sintaxis Exacto. no lo haces si no estás leyendo. No. Y después tú desde luego desarrollas un tipo de escritura, pero eso no nace si no hay cómo empezar a empaparse de lo que implica la lectura. Completamente de acuerdo. Y pasar también, pasar desde niveles psíquicos inferiores en la infancia, en donde precisamente hay unas primeras lecturas de concreción directa, a cuestiones abstractas, que de repente también la gente ya empieza a tener problemas de cómo abstraer, ¿no? Cómo de un todo seleccionar, mirar, entender. Sintetizar, organizar, pensar, Claro. Programar y todavía más allá proyectar. Claro, y no estamos hablando de los cursos ni del TEC de Monterrey ni de la No. Salle de Desarrollo de Habilidades del Pensamiento. Que son una mierda. Porque todos eran una mierda, ¿no? No se ve para absolutamente la vieja nada. la venezolana, la Margarita de Sánchez. Yo no sé por qué siguen usando esa mierda, es increíble. Hubo un proyecto en Israel, que era mucho mejor que el de Margarita. Claro, el de colaborativo. Claro, y permitía precisamente crear el conocimiento a partir de una construcción social, cosa que no tenía el DHP. Sí, completamente de acuerdo. No, eso también deviene en otro problema, en un problema de verdad, de apreciación de la realidad. Y prueba de esto se van viendo en efectos que parecen estar desconectados, pero están conectados a la misma realidad. Por ejemplo, este año también la UNESCO hace un estudio de embarazos adolescentes en México y determina que hace 5 años exactamente, en 2010, había 70 embarazos adolescentes, estos menores de 18 años, por cada 100.000 habitantes. Y de 2010 a 2015 la cifra subió de 70 a 87. Parece que no fuera mucho, pero representa cerca del 3%. Entonces, quiere decir que 3% más de chicas tomaron una mala decisión. Y la gente que toma malas decisiones, finalmente es gente que tiene poca, mala o nula información. Bueno, aquí, yo la cifra no la conozco, pero habría que decir algo. Por ejemplo, me pasa por la mente, de repente, esta cuestión que tiene que ver con que si bien es cierto no se trabaja la información,
habría que ver qué parte de la población que se embarazó, de estas niñas que se embarazó, qué nivel socioeconómico tiene. Completamente. Porque de repente también la población que menos dinero tiene está en indefensión porque el sistema de salud no da la suficiente información, no da pláticas, no sé. Entonces también esto se vuelve una cuestión difícil, ¿no? Pero me parece que en el grado de lectura conlleva otras realidades paralelas. Es decir, no es solamente que no se lee, es también que no se reconstruye la realidad, no hay posibilidad de recrearla, hay interpretaciones diferidas, fallidas, estereotipadas, y uno puede jugar con una realidad. Cuando uno la conoce ampliamente, cuando uno lee ampliamente, evidentemente puede jugar con mucho tipo de realidades. Completamente de acuerdo. Tenemos otra nota, cambiando un poco el tema, pero de la misma lógica. México este año se ganó el mote de la fábrica de pobres y los pronósticos de crecimiento que había, ahora el Pronafide cambia un poco los pronósticos y bueno, para el 26 de diciembre de 2013 se publica en el Diario Oficial de la Federación, según el Pronafide o el Programa Nacional de Financiamiento y Desarrollo, que se plantean dos escenarios de crecimiento económico, uno sin reformas y otro con reformas. El que es sin reformas se denomina inercial porque es basado en la práctica que se viene llevando y es lo que va a crecer no importa qué. Y otros con reformas estructurales. El Pronafide preveía que sin reformas la economía iba a crecer 3.8 en 2015 y que con reformas habría de crecer a un ritmo acelerado de 4.7. Sí. Ahora tenemos ya el momento de aterrizarnos 2 años después de que se hicieron las reformas, de que se tomaron esas decisiones y nos encontramos con que el Pronafide dice, pues al final, haber hecho o no haber hecho las reformas daba extraordinariamente. Yo ayer estaba planteando en un programa de radio que me parece que el, el análisis que tiene que estribar en torno a este sexenio se da en que la presidencia de la República se ha portado, a mi juicio, normativa y prescriptiva, es decir, normativa de acuerdo a lo que debe ser y prescriptiva hacia dónde orientar el criterio, que son las reformas estructurales. Pero la concreción como tal no la hemos visto y vamos en el tercer año, ya dejamos el segundo año, pasamos al tercer año y yo no creo que las cosas cambien sustantivamente. Todo parece que vamos a cerrar este año con un mercado petrolero bastante deprimido porque también a la dinámica de las exportaciones y la dinámica empresarial de Estados Unidos también le conviene mucho que el mercado esté deprimido. O sea, yo creo que los gringos están riendo, están en este momento de lo que está pasando con esto. Entonces, por ahí la condición no se ve que vaya a mejorar. Y después, el día de hoy ya se está señalando que el peso se deslizó hacia los 18 pesos, o sea, habíamos tenido como un reacomodo entre 16 y 17 y ahora a los 18 pesos. Nadie lo está diciendo, pero es una macro devaluación. Entonces hay muchos indicadores por los cuales pensar que la cosa se va a agravar a tal grado que van a tener que decretar una crisis. No sé cuándo lo van a hacer o quién lo va a hacer, pero... No, hay una crisis que viene por muchos lados, porque además tienes que, por ejemplo, ahorita mencionabas a la ronda 1. La ronda 1, al final, después de todos los contratos, los pocos particulares que quisieron venir, una empresa gringa que nadie ha oído de ella, una empresa Standard Oil de Inglaterra, otra empresa mexicana, ellos van a producir en los próximos 5 años 2.000 millones de pesos, 2.000 millones de dólares, perdón. Son más o menos unos 15.000 o 16.000 millones de pesos. Es lo que se va a gastar el INE el año que entra. Eso es lo que va a producir la chingada ronda 1. O sea, todo el ejercicio de la ronda 1, de abrir algo que había estado cerrado 77 años, va a servir para pagar un año de INE, nada más de INE. Bueno, qué mierda tan grande, porque el INE para lo único que está sirviendo con el torero es legitimar esta condición de la partidocracia, y una partidocracia bastante fallida que no representa a nadie o se representa a sí misma, y lo que nos cuesta a todos, o sea, esta cantidad de dinero lo que podría implicar en hacer un hospital o en hacer escuelas o comedores de estos populares donde la comida sale más barata, no sé. ¿Sabes qué? Incubadores de negocios. Finalmente, claro, o sea, tanto que cacarean esta condición de las famosas pymes, que las pymes duran poquito, pero generan empleos. Generan empleo, ¿no? A lo mejor 3 años y se muere y hay que inventar otra pyme. Pero bueno, o sea, de todas maneras es una inversión productiva, pero lo demás, o sea, ¿el INE es inversión productiva? ¿En qué? En dádivas. Y esta semana precisamente el PT y el Partido Humanista pierden su registro. Sí, ahora, no se mide de la misma forma, por ejemplo,
debió haber perdido el registro, pero debió haber perdido el registro por esta serie de tropelías que cometió el Partido Verde Ecologista, y sin embargo el torero Córdoba claro, los protege. Fíjate que una de las idioteces que dicen, bueno, es que no, o sea, el partido se portó mal, o sea, el partido se portó indebido, pero no podemos castigar al electorado que votó por él. ¿Cómo me castigas exactamente? Claro, dice que el electorado que vota, que son verdecologistas, no los podía castigar. Entonces nos castiga a todos aguantando una mierda, una miseria asquerosa, y nos castiga a toda la población. O sea, no castiga a los del verde, pero castiga a toda la sociedad. Creo, como decía Marco Aurelio, que hay que ir a los inicios de las cosas para poder entender el problema. Creo que el problema es cómo fue que se crearon los partidos políticos y para qué. Estamos hablando de los años 30, resolvían una forma de aglutinar ideologías y darles estructura. Esa fue la lógica de los partidos políticos. Después, los partidos políticos empiezan a ganar terreno a partir de López Mateos y se hace para que hubiera una suerte de contrapeso, aunque no era un contrapeso realmente, y que existiera una representatividad en la forma en la que se creaban las leyes. Bueno, y que se pudiera también legitimar la reproducción hegemónica del partido hegemónico. Entonces, de esa lógica es, los últimos 100 años vivimos como un esquema, vamos a llamarle imperial, pero sin emperador propiamente dicho. O sea, estamos hablando del imperio de un partido, de varios partidos, y estamos hablando de los caprichos de cada gobernante con su estilo personal autocrático, porque finalmente el presidente de México, ahorita que vimos Guatemala, ¿no? Esta semana vimos a Otto Pérez Molina, detenido, sujeto a proceso, enfrente del Ministerio Público teniendo que contar su caso, su versión y siendo juzgado. Este país es un país, uno de los pocos países democráticos, entre comillas, que no permite de ninguna manera que el Ejecutivo llegue a esas instancias. No creo que lo permita. Nunca. Y legalmente tiene todos los candados. Y me gustaría saber por qué en este punto, si el capital político se basa en persecución y se basa finalmente en la credibilidad, ¿cómo admites que un presidente que está totalmente diluido, totalmente degradado, siga dando mensajes, siga participando? ¿Quién chingados le creyó el informe? ¿Quién le cree esta parte? Entonces volvemos a este mismo esquema muy simulador, antidemocrático del presidente imperial, y desgraciadamente esto es parte de lo que retrasa todo lo demás. Sí, yo creo que, bueno, que el informe que fue la nota amplia o la nota alta de la semana fue algo muy deslucido, que no atrajo inclusive muchos comentarios, si no fueron comentarios mordaces con respecto al mismo informe. No hubo alguien que le interesara mucho un análisis de fondo, porque finalmente los análisis ya se venían perfilando en relación a la misma realidad, y lo que nos presenta es una condición bastante de números alegres, ¿no? Entonces de repente hay medidas que se toman cuando esto dice que hemos pasado y que hemos combatido la pobreza, y resulta que se ha incrementado lamentablemente en los últimos años. Nadie entiende nada. No sé si ya inventamos dos realidades, dos realidades paralelas o qué hicimos, pero... Porque eso es lo que puedo decir, ¿eh? O sea, el hombre fue a hablar de un México que no existe, claro, que existe en su cabeza, porque eso no está. Y creo que lo que es muy criticable de este informe en particular fue la forma en el discurso. El discurso arranca con él haciendo excusas o asumiendo a medias, y la parte que le convenía, de los problemas más grandes del país, y terminan con un nuevo decálogo de refritos, y con el asunto en el que critica indirecta pero directamente a López Obrador y al populismo y a la base partidaria, etc. Inicia diciendo que sí, que hubo un caso de Ayotzinapa, que sí ha habido casos de corrupción, que incluso han querido involucrar al Ejecutivo, ¿no? Que sí ha habido algunos desaparecidos, que sí ha habido una violencia significativa, pero que se han avanzado en 15 cantidad de pendejadas, y dices, bueno, cabrón, no puedes detenerte ahí. Sí, la cuestión es que las zonas oscuras que hemos vivido no se limpian con otro tipo de medidas. Es decir, que si hay 43 desaparecidos y tú hiciste una carretera, no puedes decir que sí, bueno, hay 43 desaparecidos, pero que la carretera lleva mucha gente. Claro. O sea, me parece que no es correlacionable, que no, esa es la condición, o sea, es una cuestión fallida. Aterrizado en una casa, el papá le pegó a la mamá, le puso un súper chingadazo en la cara y la mamá está sangrando. Y voltea el niño y se queda así y dice, sí, pero ve dónde vives y ve nomás la casa que tienes. Sí, güey, pero de todos modos le pegaste a mi mamá. Claro,
sea, ¿qué chingados te pasa, no? Esto es gravísimo. No, es grave y me parece que muy desangelado. Ahora, los tipos estaban ahí, aplaudían con unas ganas Como que, focas. claro, daba envidia. Ahora sí, no tuvo que decir, estos no aplauden. 31 gobernadores y Miguel Ángel Mancera estaban ahí presentes. Que el Mancera también aplaudía, cabrón. Sí, estaban todos aplaudiendo. Así con cara de hueva, pero aplaudieron todos. Creo que las cifras y este marasmo de las cifras, pues es muy engañoso, ¿no? Decía Benjamin Disraeli, un cómico gringo. Dice, hay dos formas de mentir, dice, cínicamente y estadísticamente, ¿no? Entonces, creo que esta es una cosa así. Cuando llegan a los números, se le olvidó mencionar a Peña dos números que me parecen muy relevantes. Uno de ellos es el número de personas que han sido procesadas por actos relacionados con ejercicio indebido de la función pública. Ya. El año 2013 habían habido 1.500, 1.600 casos de funcionarios. El año 2014 hubo 1.600, 1.650 y este año hubo 200. Dices, ¿de verdad? Entonces llegamos a niveles nunca antes conocidos en el país de anticorrupción. Yo creo que al final más bien llegamos a una corrupción tal que los números ahora están maquillados. No, O no se investigó a fondo. o no se tocó. O no se ha tocado. Pero aún, otra cifra estadística del Financiero, vaya tú a saber si es tan adecuada o no, pero mencionaba el Financiero que 1 de cada 5 mexicanos es objeto de un delito al año, estadísticamente. 1 de cada 5. Y dices, puta, 1 de cada 5 es el 20%, o sea, 20% de los mexicanos son objeto de algún tipo de delito en cualquier naturaleza, forma y dimensión. Pues estamos en el hoyo. Entonces, ¿dónde chingados vivimos, no? Y este hombre, pues con un discurso palaciego, en un discurso televisivo triunfalista, muy Y triste. todos los... fíjate, qué distinto verlo, los spots publicitarios, que eran pequeñas capsulitas, Claro. Verlo con la soltura, con la confianza. O sea, cuando tú lo pones a hablar en otro lado, Lo revientas. claro, no tiene ese tipo, pero ahí los spots publicitarios, como el escenario está ad hoc y se puede repetir cuantas veces tú quieras, o sea, lo que tú ves es un tipo muy firme, Muy entero. Claro, extremadamente entero. Quien haya visto la entrevista con Adela Micha, yo reitero, Adela pudo haber estado guapa hace 20 años, ya no lo estás. ¿Te parece que alguna vez fue guapa? Yo creo que estaba cachorra, ¿no? Estaba como... Tenía bastante Tenía su carne, por porque dónde. mide como 1,80 y tantos, entonces... Sí, ¿por qué no? Pero ya ahorita Adela A mí retira. lo que nunca me gustó de ella es que en las mañanas me destapaba los ojos. Y le raspa un poco las uñas. Pero es una muy mala entrevistadora, dicho sea de paso. No, malísima. pésima. Pero Es una de las mierdas más grandes que he visto. malísima, no tiene nada de... O sea, ¿qué diferencia cuando ves tercer grado o veías tercer grado y veías de repente a Denise Merker, ¿no? O sea, una distancia, pero... A Víctor Trujillo, a Denise al Dresler, que no me gustaba mucho, a Ciro. Carlos Marín no me agrada mucho. No, Marín es odioso. Hasta el Cirso Gómez Leiva tenía su momentito astuto. Pero bueno, de todos estos personajes, Adela le hace una entrevista a Enrique Peña Nieto, que se estuvo televisando el miércoles o el jueves, y ves la entrevista y hoy es obvio que ella lleva ya una línea, y es obvio que lleva una línea de ese por la suave, pero no importa qué pregunta le hiciera, el tipo no podía contestarla, le daba 40 vueltas a la misma mierda y no podía aterrizar una idea. Y lo conté incluso en una entrevista de 30 minutos. ¿Era en vivo? No, era grabada, pero y todavía más allá, Entonces, era grabada. Pero si era grabada, imagínate cómo la editaron. O sea, falló. No lo había pensado, pero Claro, sí. falló en cuántas. Es Y en las que dieron más o menos dijeron, bueno, ya. Esta se queda. Ya. En 30 minutos habló, creo que eran 7 u 8 veces por cada 5 minutos, Ajá. unas 30 veces a lo mejor, habló de las reformas estructurales. Oye, ¿tuviste una vez que lo entrevistan? También lo entrevistan, eran varios periodistas, y entre ellos estaba una de TV Azteca, la Lili Telles, que se calienta con el fulano. Es dura, ella es dura. No, pero se calentó con el fulano y puso los ojos así como de borrego a medio morir. Y trascendió, está en los memes todavía, no está como medio caliente, ¿no? Claro, y le ponían en los memes, cuidado gaviota, te van a bajar a tu camuflaje. Le pregunta de la gaviota, le pregunta que si están ya reventados, que si va a haber divorcio. ¿En serio les preguntó? Es que yo no vi la entrevista. Y dice, no, ya sabes que la gente tiene derecho a su opinión. Y otra vez el mismo diálogo de hace 3 años, el mismo pinche monólogo.
es que la gente tiene derecho a opinar y yo respeto las visiones de todas las personas, pero nosotros tenemos una visión distinta. Y yo en Angélica tengo una compañera y la chingada, vuelta y vuelta y vuelta. Nunca dijo, si nos vamos a divorciar, no nos vamos a divorciar, estamos bien, no estamos mal. Pero bueno, yo no sé qué piensas tú, pero ¿a quién mierda le importa? Digo, no, en este punto... ¿A quién mierda le importa si se divorcia o no se divorcia? No, O sea, en este punto hay problemas muy graves en México para estar pensando en su estabilidad emocional no, en este punto o marital, no sé. No, a nadie le importa. O sea, o sea, Televisa lleva hacia esos lados, o sea, cacarea una telenovela, no sé. Porque o sea, finalmente... yo creo que México está en una mierda asquerosa y necesita salir de ese marasmo, de esa condición difícil. Yo siempre he creído que uno de los graves errores del mexicano es tener tanta televisión. El mexicano está muy influido por esa televisión que es un reduccionismo de todo su proceso mental. Ya hace falta ver más Vax. Te hace falta ver cualquier otra cosa, menos telenovelas y menos esta mierda, ¿no? Más Discovery. Más Discovery. Incluso si la gente se la pasara viendo más Discovery, más History, más otra cosa, ¿no? Por ejemplo, pero un cambio. Por ejemplo, no la misma... tú que vimos un programa en History una vez, lo estuvimos conversando acá, con respecto a un pueblo era un pueblo del oeste que tenía una mina, ¿no? La gente trabajaba en la mina y se gastaba el dinero en burdeles. Tombstone, claro, pero claro. Es una reconstrucción sociológica tan bien hecha, claro, con tantos elementos que uno entiende lo que pasaba. Exacto. Entonces, por lo menos, si tú te empapas de un programa así, aprendes algo y empiezas a entender ciertas lógicas. Todavía más allá, habrá quien haga el ejercicio de transpolarlo y decir, chinga, pues vimos hablado de Real del Monte, y dices, ¿qué era Real del Monte? Y si empiezas a preguntar un poco, te vas a dar cuenta que la gente que vivía en Real del Monte hace 200 años, ganaba dinero de la plata, y se lo gastaba en burdeles, en putas y en cantinas. Aquí las putas de... ¿Cómo se llama? Gómez Farías. Sí, el abanico. El abanico. Había uno que era una imitación de uno francés, el Pigali. ¡Qué maravilla! Claro, las putas no eran como las del Pigali, pero bueno. Eran una versión un poco más nacional, pero sí, de todas maneras, bueno, así funciona. Ahora, mis respetos para la zona rosa en México. Ha habido una importación significativa de calidad de otras naciones. Tienes esa weá que llevan a un burdel, llevan a un cura y el cura ve que hay un tubo en medio, ¿no? Y le dice al dueño, le dice, hijo, le dice, seré curioso, dice, ¿qué sostiene este tubo? Le dice, como a 30 familias, padre. O más, En el informe de Peña, que igual, para ponerle el clavo final a esto, el informe de Peña, a 32 meses del gobierno peñista de haber iniciado, hay 57.410 asesinatos contra, en todo el periodo de Felipe Calderón, 61.775. O sea, dicho sea de paso, si esta tendencia siguiera, para llegando a enero, ya rebasó Peña al sexenio de Calderón, en términos de seguridad. Ahora, entre el trayecto de la semana, resulta que dentro de estos crímenes, se ha comentado mucho el crimen de periodistas. O sea que México se convirtió en uno de los países más peligrosos para este tipo de profesión y que ha habido por lo menos entre 70 y tantos y 80 y tantos crímenes de periodistas no esclarecidos y que este gremio está pidiendo finalmente que también sean incluidos dentro de las discusiones de cuánto es el número de gente que muere en México, ¿no? Fíjate que tiene rato que no hablo y que no me he enterado mucho de Javier Sicilia, que Javier Sicilia andaba mucho en este activismo de poder denunciar. Acaba de aparecer en un marcha. Junto también, entre comillas, con Alejandro Martín, ¿no? Que Alejandro Martín también tiene una ONG que se llama SOS ahora y que denuncia este tipo de cosas. Y con esta mujer incómoda, Wallace. Ya, Isabel Miranda. Isabel Miranda de claro. Wallace, que también es bastante incómoda. ¿Tú supiste que le dispararon? Sí. Cuando andaba... Sí, cuando andaba entre campaña y no campaña, le metieron 2 plomazos. Sí. Estas cosas son graves. Sí. Hablando de esto de los periodistas y del linchamiento mediático, el martes sale Javier Duarte, el gobernador de Veracruz, y dice que a él lo están linchando de forma mediática. Y despertó toda la curiosidad sobre qué diablos dice el gordito. Empezaron a meterse a ver qué es exactamente lo que lo están linchando. Y apareció que el gobierno de Veracruz le debe a proveedores, prestadores de servicios y demás personal auxiliar, durante nada más el gobierno de Duarte, cerca de 3.400 millones de pesos.
detuvo el pago de pensiones, el pago de becas, el pago de todo. La gente está absolutamente desesperada. Ya se denunció a 2 ONGs, ya se denunció y se puso una denuncia colectiva a nivel federación, no se ha tocado absolutamente nada. Hay una entrevista que le hace Stanis Merker al secretario de Economía del estado de Veracruz, que dice cosas totalmente irreales y alegres, y finalmente no hay órgano de aterrizar nada. Okay. Perdón, Denise, yo sé que no estoy virginal, pero te amo. En este mismo tenor aparece... Bueno, sí. Perdón. Está bueno ese. Puede que no sea yo puro, pero... Pero sí cigarro. Ok, bueno, resulta que desde hace 2 semanas el presidente Peña hace el anuncio de que está impulsando una iniciativa de ley sobre disciplina financiera. Entonces, dentro de la disciplina financiera se habla precisamente que el endeudamiento actual de las entidades federativas y de los municipios no es tan expansivo o no es tan expansiva, y que es más o menos, grosso modo, del 3% del PIB. Pero es mucho dinero, aunque no lo parezca. Entonces, esto que está pasando con Duarte, por eso lo menciono, esto que pasa con Duarte, el grado de endeudamiento público que hay, que no permite salud del orden público y que gran parte del endeudamiento no va hacia obra productiva, sino todo lo contrario, va hacia obra decorativa o para subsidios inclusive de campañas, de condiciones de orden de prebendas. Recordemos que Duarte es la persona a la claro, que cachan los 50 y pico millones en un aeropuerto. Claro. Y además de coimas de corrupción de todo tipo. Bueno, eso también alecciona finalmente de que las cosas no están muy claras dentro de lo que pasa en el país, ¿no? O sea, se utiliza el endeudamiento público no para favorecer a la población, lamentablemente en la mayor parte de los casos. Estoy echando un vistazo a lo que eran las cifras de la deuda de México, la deuda en general. Debemos 2.000.000.000 de pesos, de dólares, perdón, en deuda externa, que se ha mantenido relativamente estable desde Fox hasta este punto. Oye, ¿por qué a los que les debemos no son tan amables y le quitan 6 ceros? A lo mejor. A lo mejor nos echan la mano. A lo mejor mejora. Pero si son 2 billones o 2.000 millones de millones, la deuda interna como tal es 3 veces la deuda externa. O sea, en este punto lo que hicieron los gobernadores en los últimos 12 años de panismo y 3 años de peñismo, en los últimos 15 años, ha sido endeudar todos sus estados a lo idiota. Y si nos ponemos a pensar en Granier o en Duarte, ya sea Veracruz, Duarte en el norte, panista que se acaba de salir, que tenía su represa, iba a decir Parrés. El otro, el de Tijuana, el de Baja California Norte, etcétera. O sea, sigues buscando y buscando y buscando. Todos los gobernadores endeudaron a lo idiota sus estados y dejaron en este punto 6 millones de dólares de deuda interna. Para darse una idea de qué significa esto. En el 2000 cerrado, cuando entró Fox, los mexicanos debíamos como deuda de país, como deuda mexicana, cerca de 2.000 euros por persona, per cápita. A pesar del crecimiento dramático que ha tenido la población, para 2015, los mexicanos, los habitantes de México, debemos 4.500 euros por persona. Entonces es peor el asunto. Es gravísimo. Claro, esto es... Si antes habían, por decir algo, 80 millones y se veían 2.000, y ahora hay 103 o 120, 4.300. Es espantoso, esto es horrible. Y nadie está haciendo el comentario, pero esto es muy grave. Una de las pocas cosas como propuesta que lanza Peña en su discurso es que se van a lanzar bonos educativos y bonos financieros. O sea que, dicho de otra forma, lo que va a vender ahora el Estado es deuda. Va a vender deuda pública, pero ahora es federal, no por una entidad específica. Entonces sí hay disciplina fiscal y podemos decir que no se subieron impuestos, no pedimos del extranjero, pero te invitamos, si tú tienes un dinerito que te sobra, que vengas y compres bonos. Estos van a garantizarte que no tengas que pagar impuestos, van a garantizarte que no tengas que perder en la inflación, etc. Es peligrosísimo jugar a esto de los bonos. Y la crítica... Sí, porque de repente puede ser dinero de papel. Exacto, pero la deuda es muy real, pero el dinero es de papel. Cabrón, eso es un problema muy grave. Pero ya veremos en qué aterriza este asunto. Nos vamos a pausa. Oye, y por ejemplo,
porque todas estas notas de la semana Mm. siempre son notas así como catastrofistas, No, problemas. tengo una chistosa, Sí. de hecho. ¿Te A la ver, paso? pero antes de pero por ejemplo, y si hubiese un país donde solamente todo fuera lindo, ¿qué comentaríamos? Porque a lo mejor perderíamos el empleo, güey. ¿Sabes qué? Se me ocurre que es una situación como de Borges, de un ensayo sobre la ceguera, una cosa por el Ya, estilo. bueno, él tenía problemas. Me voy a quedar con esta nota, nada más para que digas que no tenemos notas alegres. Un hombre con las características físicas de Joaquín El Chapo Guzmán arriba al hospital de Macuspana en Tabasco No me para recibir atención médica y en automático se movilizan elementos del ejército, la policía federal, la policía estatal, todo el mundo se volvió loco, cerraron el hospital por completo, lo golpearon, lo pusieron en el piso, lo checaron, juraban que tenían al Chapo y cuando se lo llevan incluso a la Seido versión Tabasco, lo tienen 2 o 3 días incomunicado y al final descubren que era solamente el parecido con el Chapo y no el Chapo. No, es que, perdón por, lo voy a cacarear de otra forma, no lo recuerdo, pero alguna vez en Televisa se hace y se muestra, había precisamente un tipo que tenía que ver con la delincuencia organizada, de repente encontró una persona idéntica. O muy Sigue en similar. la cárcel, ¿eh? Claro, entonces, y él perjura que no es, Sí, y por más que... sigue en la cárcel. Claro, que señala que no es, lo tienen ahí frío. Entonces, no me extraña que pase un tipo de cosas como esta. Y lo que te decía de las huellas Ahora, digitales. que quede claro, o sea, esta mamá que soy yo es irrepetible, ¿no? Hay moldes que no se pueden hacer 2 veces. Nos quedamos con una canción que se me hace muy divertida de Jarabe de Palo con Jimena o Ximena Sariñana, Sariñana, que se llama ¿A dónde vas? que no canta mucho, pero... Ah, sí canta, esto está... No canta, no, sí canta. Sí canta. Casi no. Casi sin querer. Sí canta, sí canta. Pero tiene muy buen cerca y muy buen lejos. Pues más o menos, ¿no? Sí, No, sí, yo la vi más o menos de cerca y sí tiene buen cerca. sí. Fíjate que sí hizo un concierto de, no me acuerdo si era Ángeles Azules que se llama, A la madre. y estuvieron invitados diferentes artistas a cantar sus canciones y Sariñana aparece Yo creo que tiene buena voz y creo que tiene algo de talento, pero no me parece guapo. No, me cae bien, pero no. Pero bueno, ahí usted juzgue.